Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, el número 307 de nuestra colección, la cual puede verse en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tendremos al escritor Elvin Negrón, autor de Alicorne, publicado en el 2015, Playlist 2020 y su más reciente publicación, Playlist Shifters. Elvin, saludos, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias por tenerme aquí. Y sí, perdona que te corría, el último se llama Playlist Shuffle. Ah, correcto, sí, diablo, lo escribí mal, mala mía, No, mala mía. tranquilo. Playlist Shifters, sí, sí. Pues mira, nada, Elvin, gracias por tu tiempo y tu espacio y que estés hoy con nosotros en esta noche, ¿verdad? Como te había dicho fuera de cámara, me gustaría comenzar con tu biografía. No sé si me permites leerla, ¿verdad? La que se encuentra en el libro de Playlist. Sí, sí, cómo no. Dice, Elvin Negrón nació en un hogar humilde en la Florencia del Caribe, Ponce, Puerto Rico. Sus padres, un barbero y pastor cristiano, y una maestra de escuela elemental, le inculcaron el amor a la lectura. La madre lo arrullaba con rimas de Becker y el padre hacía lo propio leyéndole pasajes bíblicos. Cuando estaba apenas en edad preescolar, un episodio cotidiano marcó su vida. Se trataba de una viñeta que tiene todavía muy clara en su memoria. Su madre escribiendo una carta que le dictaba a su abuelo. En ese momento le preguntó a su madre por qué el abuelo no escribía la carta él mismo. Y ella le contestó que él no sabía escribir. Había visto al abuelo leer el periódico todos los días y no podía entender por qué no sabía escribir. Este recuerdo dejó latente una inquietud y una enseñanza en cada célula de su cuerpo, que florecería más adelante en su vida. Ya en los años de adolescencia, habiendo ya leído varias veces todos los libros de la Biblia, se obsesionó con meter al diablo en el infierno. Tanto así que le parecía que cualquier persona que hiciera otra cosa era un animal. Hizo una pausa en su educación literaria para hacer cosas menos importantes. En esos años estudió matemáticas, ciencias naturales, economía, negocios, idiomas, humanidades, hasta obtener su bachillerato en ingeniería química y una maestría en gerencia de operaciones. Luego de muchos años, recordó el episodio del abuelo y entendió la diferencia entre leer y escribir. Así, retomó el rumbo literario y se convirtió en parte de las primeras camadas de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, dirigidas por el escritor Dr. Luis López Nieves, donde fue galardonado con la medalla Pórtico a la excelencia académica. En 2015 publicó su primer libro de cuentos, Alicorne, y en el 2020 publicó su segundo libro, Playlist. Elvin, háblanos sobre esto. ¿Qué te llama más la atención sobre eso? Bueno, la historia, o sea, toda la historia me llama mucho la atención. De hecho, me imagino que desconoces, pero yo tengo un libro que es sobre el demonismo, o sea, cómo eran las creencias que se tenían sobre la imagen del demonio en el siglo XVII. Es un ensayo histórico que fue mi tesis doctoral y quizás también por ahí fue que me llamó también la atención. ¿Sobre meter al diablo al infierno? Sí. Pues sí, como te estaba diciendo, esa biografía es un poco un cuento, ¿verdad? Ujú. Pero sí yo creo que las partes más importantes sí son ciertas. Una parte que le llama mucho la atención a la gente es la parte de mi abuelo. Esa parte es muy cierta. Sí. Mi mamá, yo era pequeño y mi mamá iba a casa de mi abuelo y se sentaba a su lado y él empezaba a hablar y a ella a escribir. Y mi abuelo siempre tenía un montón de periódicos del vocero y se pasaba leyéndolo, pero
yo no entendía por qué mami tenía que ir allá a escribir. Y en un momento le pregunté y Ajá. le dije, mira, ¿por qué tienes que estar escribiendo? Y no, porque él no sabe escribir. Y yo me quedé, pero es que él sabe leer. Y él, sí, pero no sabe escribir. O sea, él lee el periódico, pero no sabe escribir. Y es como que fue algo bien extraño para mí. Este, esa, esa conexión, perdón. Los discos, Dios mío, no entendí. Lo editamos, lo editamos. Perdón. Este, pues eso, pues sí, me llamó mucho la atención y también esa parte de que mi mamá es maestra, ¿verdad? Ella es maestra de elemental y sí me enseñó la parte pues, la parte esta de poesía, pues sí, ella me leía poesía. Y la parte de mi papá es pastor, mi papá es barbero, lleva siendo barbero desde los 12 años. Así que él lleva probablemente más de 60 y pico de años siendo barbero, pero también es pastor pentecostal retirado. Sí. Y me crié y él me leía las historias de la Biblia, o sea, todas las noches y obviamente yo iba mucho a la iglesia cuando joven y me sé básicamente muchas historias de la Biblia. Sí. Y Y obviamente la Biblia, pues, más aparte de la religión, como la Biblia como literatura, pues obviamente es bien importante la literatura mundial. Por eso también el chiste, ¿verdad? De la referencia al cuento de Boccaccio, porque cuando estudié en la maestría, yo, yo no leía mucha literatura hasta que llegué a la maestría. O sea, que ya tenía más de 35 años cuando en realidad empecé a leer literatura. Antes de eso, pues leía más ciencia, ¿sabes? Libros más, pues, más de química, matemática, Sí. quizás más prácticos, no tanto para, pues, como literatura como la conocemos. Ok. Um, De hecho, el- quiero aprovechar esta pausa. Ahí estoy presentando los tres libros, las portadas. sí, sí. Pues el libro que está en el medio fue mi primer libro, Alicorne. Ese libro fueron prácticamente mis primeros cuentos. Llega como parte de la maestría, no se podían utilizar. Muchos de los cuentos que uno trabaja, pues los trabaja mientras está en la maestría, pero no se pueden utilizar esos cuentos como la tesis. La Ok. tesis tiene que ser desde básicamente nueva. Eh, y pues decidí coger muchos de estos cuentos que ya tenía y publicarlos, pero ese libro, pues la realidad está en muy poquitos lugares. Yo no le di promoción, no hice mucho con él porque era más bien que yo quería, pues, tener eso, tachar eso de mi lista de que, mira, publiqué un libro. Ya con playlist, pues, al ser parte de la tesis, ¿verdad? No solamente le dediqué más tiempo, sino que está mucho más revisado por muchos escritores eh, y mucho más editado. Y es un trabajo pues, más congruente en el sentido de tiene sus cuentos, ¿sabes? Todos los cuentos tienen una idea que están unidas por la música, ¿verdad? En Alicorne, pues son cuentos más individuales, más sueltos, aunque sí, eh, por, por la manera en que yo escribo, pues la gente encuentra que se parecen, ¿sabes? Que tienen un tema como tal, pero no estuvo pensado el libro como con un tema en específico. Ya De con hecho, Shuffle, Alicorne, al igual que todos los tres, se pueden conseguir en Kindle o en Amazon, también lo pueden pedir. Yo tuve la oportunidad, bajé los tres. El último, la segunda parte del playlist, pues te pide que actualices tu Kindle, y el que yo tengo es el de la computadora y tengo que actualizarlo para poderlo ver. para ver Shuffle. Sí, sí, sí. No sabía, no Parece que sabía. tiene unas características que necesita una actualización que al momento no la tenía. Ok, los hyperlinks, lo más seguro. Pues sí, el tercer libro, Shuffle, yo estaba ya escribiendo, pues para hacer ese segundo libro como una continuación de playlist, o sea, cuentos inspirados en música. Sí, Y se me ocurrió
como en la música se hace el featuring, ¿verdad? Y ya yo estaba entrando en muchos círculos donde estaba haciendo amistad con muchos otros escritores, pues se me ocurrió hacer eso, pues vamos a hacer un featuring donde pues yo tengo mis cuentos, pero también invito a otros escritores. Y por eso vas a ver que en la mitad de los cuentos hay 22 cuentos y 11 son míos y 11 son de otros escritores. Somos 9 en total, si no me equivoco, los escritores, incluyéndome a mí. O sea que hay algunos cuentos que algunos escritores escribieron más de un cuento. Sí. Y básicamente ese es el proyecto. Todos se inspiran en canciones también, pero no son cuentos inspirados en canciones, pero no es que las canciones están en el cuento necesariamente. Simplemente al final, después del cuento, pues tenemos cuál es el playlist pues, de los personajes como tal, en el cuento. Ok, ok. Y la inspiración para, bueno, sí, me dijiste que fue parte de el playlist original fue parte de tu proyecto de tesis, de maestría en creación literaria, pero la visión original de irte por esta línea. La línea de la música como tal. Sí, sí, de usar la música como inspiración. Para mí es algo bien natural usar la música como inspiración. De hecho, ese primer libro, Alicorne, aunque no todos los cuentos son así y no tienen el formato de que al final tengas el playlist, Sí, eh, pero sí, el mismo cuento Alicorne pues, está inspirado en una canción de Silvio. Hay otro cuento donde hay muchas canciones de salsa. Eh, o sea que sí, sí ya estaba eso ahí de que los cuentos están inspirados. Muchas veces me inspiro en la música, pero no necesariamente ¿sabes? No necesariamente el cuento, si yo no te digo que está inspirado en una canción o una música, te vas a dar cuenta. En algunos sí. sí es obvio, en algunos sí es obvio, pero en otros no. Así que ya en el proyecto Playlist y Shuffle, pues sí, era más directo de que sí, estoy diciendo que está inspirado en música y la idea original no fue lo que al final lo hice, ¿verdad? Porque yo pensaba en mi propuesta como tal, utilizar la música para caracterizar, Ok. eh, pero no me gustó, no, en papel me parecía bien, pero después usar personajes, para poder hacer personajes redondos, se me hacía difícil utilizar la música, por ejemplo. Alguien puede decir, yo puedo hablar de un personaje y decir que este es el salsero, el cocolo, o este es Ajá. el rockero, o este es el reggaetonero, Sí, y ya esos labels, ya eso tiene ya esas etiquetas tienen una carga que hacen que el personaje quizás sea plano, que la gente y no era lo que yo quería, ¿sabes? No era a la hora de escribir, pues para darle profundidad a esos personajes, pues no era tan fácil así como, mira, vamos a ponerle que esta persona solamente escuche este tipo de música. Sino sí, todo lo contrario. ajá. eh, Salió todo lo contrario. Salió, mira, este personaje quizá tiene una tendencia a escuchar más rock, pero mira, tiene una cancioncita por ahí que es media extraña, que es como que romántica, o sí tiene estas músicas que quizá es más romántica, pero también tiene una como de reggaetón, que, o sea, eh, que el hacerlo variado fue lo que predominó para darle redondez más al personaje que lo contrario, que era lo original que yo estaba pensando. Y me imagino que eso fue un proceso evolutivo, ¿verdad? Tú escribiste, luego revisaste y ahí te Era, percataste ajá, fue un proceso natural, o sea, no fue que yo escribí y después que hice el personaje tuve que borrar y hacer un cuento de nuevo porque no me gustó el personaje. Fue más bien mientras iba escribiendo que me di cuenta que no podía hacerlo como originalmente pensé hacerlo porque si no me iban a salir los personajes muy planos y no me funcionaba así. de hecho, y hablando de personajes y de escritura, eh,
¿Cuándo tú te percataste de que querías escribir? Digo, escribir para un público y escribir para publicar. Pues prácticamente ya cuando estaba terminando la maestría. Yo empecé en la maestría en realidad como no solamente como un hobby, sino como una actividad para hacer con mi esposa. eh, Ok, Hacer algo con mi esposa y ella es la que de verdad desde mucho más joven escribe y tiene más ese tipo de tendencia. Yo simplemente estaba ahí medio colado y tratando pues, de hacer algo con ella. Y ahí fue que me di cuenta mientras estaba en la maestría que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho editar, me gustaban mucho esos talleres. Los talleres son algo que uno empezaba con un taller 15 personas, ya la segunda clase habían 8, porque pues, un taller cuando se hace bien de verdad, no solamente, hay gente que no recibe bien la crítica y hay gente que no puede dar crítica. Y a mí me gustaba ese taller, no me molestaba que me dieran crítica, ni me molestaba para nada dar crítica sobre eso, porque obviamente era un proceso de aprendizaje. sí, Y luego cuando empecé a escribir, y hay una sensación cuando uno termina un cuento que no sé cómo describirla, pero era muy satisfactoria para mí. sí, La primera vez o sea, los primeros cuentos que yo tenía, mucha gente hasta me regaña por el primer libro, porque no, que tú no lo, no lo mueves, no, tal. Y es que cuando yo escribí esos primeros cuentos no me sentía igual que como cuando escribí Playlist y Shuffle. Sentía que estaba aprendiendo y no es que los cuentos sean malos, obviamente por eso me regañan, porque los leen y me dicen, no, el libro es bueno, perdón, el libro es bueno, ¿por qué tú no lo vendes más? Y yo, no, o sea, está disponible, ¿sabes? Lo que pasa es que no está como los otros en todas las librerías, no es tan fácil de conseguir como el otro, pero también como tú dices, se consigue por internet. sí, Eh, y ya con Playlist, pues yo me sentía ya a principio yo incluso no me sentía bien que me llamaran escritor. Después que publiqué Playlist y pues me solté más y me entrevistaban y mucha gente me hablaba del libro, pues entonces se me fue quitando, ¿verdad? Me fue acostumbrando a poder llamarme escritor porque, bueno, yo no siento es algo que yo me dedico, como te había comentado, no es mi primer trabajo, o sea, yo tengo un day job, como le dicen, un trabajo de día, sí, sí. y no le llamaría que mi escritura ya no le llamamos un hobby, ¿verdad? Ya yo lo tomo como algo más serio. Pero cuando miro a los escritores que de verdad se dedican a esto y viven de esto, pues quizá por eso yo me sentía que no me gustaba que me llamaran escritor. Bueno, pero escritores que vivan de esto son muy pocos. Pero sí, sí, te entiendo, pero aún así sí se mantienen quizá en la academia, se mantienen quizá dando cursos, o sea, se mantienen mucho más en el círculo de lo que yo estaba. Aunque yo ahora me he mantenido mucho más activo, pero pues, volvemos, como empezó como algo como un hobby, perdón, pues Sí, no me sentía cómodo cuando me decían escritor. sí. Mira, el sistema o modelo que utilizaste o lo que planificaste con Alicorne, es algo que, pues yo di clase a nivel graduado en la Universidad Interamericana. Yo le decía siempre a los estudiantes, mira, aquí todos sus ensayos de todas las clases, usted guárdelos. Eventualmente los debe publicar, aunque sea en un blog, aunque sea en una página web. Y yo soy de los que cree que si usted, en este caso tú, ¿verdad? Hiciste una producción, sea para una clase o sea para ti, eventualmente ese producto puede salir a la luz pública y voy por esa vertiente, ¿verdad? Y siempre le recomendaba a mis estudiantes, mire, usted todos esos ensayos usted los guarda y va a llegar el momento que usted los va a publicar. Sea aquí, sea allá, no importa, pero en algún sitio los tiene que publicar porque, anyway, en todo caso, es una creación suya y es una aportación.
Los ensayos, eso es otro tema de los ensayos, porque también he escrito ensayos, pero eso sí que para mí es bien, eh, ¿cómo te digo? Cuando uno escribe, cuando uno escribe literatura, cuento, pues siempre hay un crecimiento, ¿verdad? Y a veces uno ve los primeros cuentos y siempre les parece, siempre le parece que puede mejorarlo. Y, pero con los ensayos es para mí hasta peor en el sentido de que yo cambio mucho. O Sí, sea, todo el mundo cambia, ¿verdad? Y la opinión que yo podía tener sobre un tema, si estoy hablando de un ensayo sobre un tema, no un ensayo quizás que sea criticando o sea, algo en literatura, algo así, pero si es un ensayo sobre un tema, por ejemplo, pues quizás mi opinión sobre ese tema cambió. Así que me ha pasado eso, que a veces yo leo ensayos que escribí hace tiempo y estoy totalmente en desacuerdo con lo que escribí hace, hace 5 años. sí. Y por eso con los ensayos me siento hasta más reacio a publicar. Sí, sí, pero es parte del proceso. Entonces, con Chofer, también me llama mucho la atención porque has creado una especie de antología. Ujú. Hiciste una invitación a otros escritores a que colaboraran con la obra. Y ese proceso, ¿cómo te llenó? ¿Cómo te sentiste? ¿Y por qué lo hiciste? Pues como te dije, con mi esposa también escribe. Ya yo había pensado pues escribir también algo con ella, pero también entre los dos pues empezamos a participar de varios círculos literarios, no solamente con los compañeros que estudiaron con nosotros, sino incluso muchas personas que empezamos a conocer a medida que nos movíamos por la isla, hablando del libro, ¿verdad? Empezamos a conocer los libreros de toda la isla, porque yo mismo distribuía el libro, lo cogía por los fines de semana, nos íbamos a las distintas librerías, conocíamos a los libreros, conocíamos a muchos escritores y empezamos a participar de muchas tertulias, de micrófonos abiertos, Sí, etcétera. Y creamos mucha amistad con muchos escritores y decidimos, mira, vamos a invitar y empezamos a invitar yo pensé que al principio quizá alguno que otro me iba a decir que no y que alguno que otro me iba a decir que sí, pero entonces no me iban a enviar nada. Pero fue bien diferente. Fue, o sea, a todo el que invité rápido me dijo que sí y rápido, o sea, estaban bastante entusiasmados con el proyecto. En parte porque pues, le reconocen en Playlist, le gustaba mucho el proyecto de Playlist y querían participar y ver algo parecido. Yo logré pues poner a Playlist en muchos lugares, en Paciente, en toda la isla, lo pueden conseguir en cualquier lugar. sí. Eh, Incluso en Walmart, en Walgreens, en todas las librerías, en muchos lugares. Online también, en muchos otros lugares online. Y como que conocía mucho el proyecto y estaba muy entusiasmado. Y llegó un momento que yo hubiera querido invitar a muchas otras personas, pero como que se llenó rápido. Eh, y entonces cuando empezamos a recibir los cuentos, decidimos hacer un taller. Y en ese taller, pues también nos criticamos los cuentos y fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia muy buena. Yo creo que, de hecho, hemos hecho presentaciones con el grupo entero en Camuy, bueno, no fue en Camuy, fue en el Rincón del Lector, pero en Isabela. Ok. Y, y ¿sabes? Todos ellos les encantó el proceso y quedaron muy contentos pues, más allá no solamente el resultado del libro, sino con el proceso como tal. Sí, Fue algo que yo he conocido proyectos similares que siempre han habido mucho más problemas del que tuvimos nosotros con este proyecto. y me imagino que tendrás algo guardado por ahí, ¿verdad? Para futuras publicaciones, ¿no? Pues mira, estoy ya trabajando dos cosas. Tengo un libro casi ya completado. eh, es bastante diferente a Playlist y a Shuffle. Son cuentos, pero también hay ensayos.
como te dije, bien poquitos ensayos, creo que hay 2 ensayos, y hay hasta una crónica. Y se llama Hostia y Circo. Yo estoy trabajándolo a ver si es posible que, que este proyecto no salga independiente, como he hecho los otros proyectos. Sí. Eh, Así que no sé si al final, si saldrá con Nomo, pero estoy trabajando a ver si con Nomo lo sacamos. Sí. Pero ese es el que estoy trabajando ahora, pero también acabamos de hacer la convocatoria esta semana para el tercer libro de Playlist y lo hicimos, hay una convocatoria abierta ahora mismo. Así que en este caso, pues vamos a recibir incluso cuentos de todo el que participe, no necesariamente que lo conozcamos, ¿verdad? Obviamente o sea, se hace hay que escoger. La primera vez que nosotros hicimos, o sea, cuando hicimos Shuffle, por eso hicimos el taller, porque fue por invitación. Sí. Y aunque desde el principio dijimos, mira, el que esté invitado no es garantía, ¿verdad? Porque si, o sea, yo te invito porque entiendo que eres un buen escritor y conozco tu trabajo, pero no necesariamente va a depender, ¿sabes? Si me envías algo que no pienso publicar o o sea, que entendemos que no podemos publicarlo, pues no está garantizado, pero por eso hicimos el taller y sinceramente no hubo ningún problema. Ya con este tercer libro, pues sería una convocatoria abierta. Sí voy a invitar a 2 o 3 escritores, pero hay una convocatoria abierta. Esa convocatoria la presentas en tus redes sociales, ¿no? Sí, sí, ahora mismo la acabamos de tirar prácticamente ayer, o sea, este fin de semana empezamos o sea, sí, el viernes. El viernes tiramos, o sea, tiramos el primer anuncio y copié prácticamente en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram. Y el que esté observando el programa y quiera, no participar necesariamente, pero conocer de tu trabajo, cómo te puede conseguir en las redes sociales. Ahora en playlist Elvin Negrón en Facebook y en Instagram. Ok, ok. El playlist, pues así como se escribe en español, que es algo que también le llama mucha atención a la gente, Sí, yo sí, escribo playlist en español y con acento en la E. Probablemente el tercer libro tenga algo parecido que se llame Playlist Remix, pero también como en español. de hecho, Eh, a mí me gusta que esté así, se ve nítido, me gusta, ¿sabes? Me gusta. sí, yo hice, ese es el concepto que yo quería hacer, de que fuera un playlist, ¿verdad? Y empecé a buscar si habían libros así, y en inglés vi muchos proyectos con el nombre playlist en inglés. Ok, Así que definitivamente dije, no, mira, tengo que hacerlo primero, que es un libro en español, sí, que si escribo el título en inglés, pues puede confundir a la gente, ¿verdad? sí, sí, Y segundo que ya hay muchos libros por ahí que vi que tenían en alguna parte el nombre playlist en inglés y obviamente no quería hacer eso. sí, sí. Y háblame un poquito sobre los diseños de portada, que también llaman mucho la atención. Pues mira, el, el libro en playlist, pues ese era el concepto que quería. Yo quería un cassette que saliera la firma así y el arte lo hizo mi hija. Ok, Ella, pues, ella está estudiando ahora mismo aquí en la Universidad de Arte en Cincinnati y sí, estudia creación literaria, pero también está estudiando ilustración. Pero ese fue bien dirigido, o sea, pues yo le dije, el cassette va a ser así, o sea, era prácticamente fue muy dirigido. ok, Ya con Shuffle era bien diferente a la portada que ves ahí. Yo quería el símbolo en los aparatos para escuchar, el símbolo de shuffle son como 2 flechas cruzadas sí, yo lo que quería hacer iba a ser rosa con azul, yo quería los colores así,
pero iba a ser un cassette donde en vez de salir a escribir playlists, iban a salir el símbolo de shuffle. Y Ok. empecé a trabajar, empezamos a trabajarlo y nunca me gustaba el resultado. Y, y lo estaba trabajando con mi esposa y de repente un día pues, mi hija llega con esta portada, con este disco roto que los pedazos forman el shuffle y nos encantó, ¿sabes? Y descartamos lo que estábamos haciendo con el cassette y esa fue la portada que hicimos. Ok. El primer libro es simplemente eh, es, es, es una imitación, ¿verdad? De Sí. pintura rupestre y, y ese lo hice mi esposa y yo. Básicamente tiene que ver con el cuento Alicorne. Sí, 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 tienes que leerlo para saber por qué. sí, sí. Nada, los tres, o sea, los tres llaman la atención, y son bien llamativos. Y de hecho aprovecho y los auspicio con nuestra audiencia, que los consigan, vayan a la librería. Como muy bien Así. mencionaste, Alicorne se consigue en Amazon, tanto en versión ebook como en papel, correcto, ¿verdad? Sí, ahora mismo también debo aclarar que yo, como yo estaba distribuyendo los libros, pues yo mismo no estaba distribuyendo Alicorne. Sin embargo, ahora como estoy en Cincinnati, pues hay Marilyn Vélez de Letras, de Distribución Letras. Sí, Ella es una muchacha que es bien talentosa, que nosotros empezamos a conocerla cuando empezamos a conocer muchos de los escritores que estamos publicando independientemente y ella ya tenía sus productos que están relacionados a los libros, ¿verdad? Eran marcadores y este tipo de productos. Pero entonces ella creó entonces esta distribuidora, vio la oportunidad y ella es la que está distribuyendo la mayoría de los libros independientes en Puerto Rico, incluyendo mis libros, mis 3 libros. Así que ahora mismo probablemente Alicorne se consigue en muchas de las librerías porque ella lo está distribuyendo los 3. ok, ok, súper, súper. Pues nada, Elvin, te agradezco tu tiempo, ¿verdad? Te deseo mucho éxito. Yo espero que este nuevo proyecto que estás desarrollando, pues, sea todo un éxito también. Como mencioné ahorita, yo tengo los 3 libros en Kindle. Empecé a leer el segundo, el de Playlist. Me llamó también mucho la atención y de hecho, antes de acabar, tengo que traerlo de poeta. Sí, sí, porque también fue una conversación que tuvimos anterior a comenzar el programa y como tú me mencionaste en la promoción decía escritor y poeta y ya explicaste la parte de escritor. Yo quiero explicar por qué salió lo de poeta, para que el público sepa, ¿verdad? Pero nada, cuando usted lee playlist, en ocasiones usted parece que está leyendo poesía ahí también. ¿Alguna El, reacción a eso, el Elvin? prólogo, el prólogo es una poesía, ¿verdad? Pero es, como yo digo, una golondrina no hace verano, no hace primavera. Pero, o sea, no, volvemos, es lo mismo de ser escritor. Si escribiendo un montón de cuentos no me sentía cómodo, aunque me llamaran escritor, imagínate escribiendo un solo poema que me digan poeta, así que, pero nada, nunca me habían acusado de eso, pero no tengo problema. Pues, pues nada, Elvin, nuevamente, gracias a nuestro público y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias también por más allá por tu lectura también. Claro, claro. Pues nada, buenas noches. Buenas noches.